El tema que vamos a tocar puede generarnos ciertas dudas, puede generarnos el surgimiento de debates que, a decir verdad, se pueden convertir un poco improductivos e infértiles esta noche, porque no se trata de tomar una postura, sino se trata de acercarnos a la realidad. Dice Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Es decir, existen verdades que están planteadas ahí. Existen verdades ideales también, pero creo que es en el día a día y en el caminar como nos vamos a acercar a estas verdades. Me gusta mucho el cine. Y en los años 40, 50, salió una película que se llamaba Una familia de tantas. Y si les parece, vamos a comenzar viendo varias imágenes de cómo nos reflejamos en el cine. Había un programa radiofónico de esos así muy populares entre la gente de clase popular, que tenía una sección de cine que el nombre era maravilloso. Así, de esas veces que uno dice, ¿por qué no se me ocurrió a mí? La sección de cine se llamaba Nos vemos en el cine. Y me parece que este juego de palabras, este juego de campos semánticos, es maravilloso. Como familia, nos vemos en el cine. Y miren ustedes, existen este tipo de familias, ¿verdad? Yo creo que muchos habrán visto, sería muy bueno para un cineclub que un día recuperáramos El Castillo de la Pureza, Una familia de tantas, Los Tres García, y tantas películas que reflejan el avance, el proceso, el modo de ser mexicano de familia. También podemos ver familias en un estilo un poco irónico, en un estilo caricaturesco, reflejando el estilo familiar, el prototipo de la familia mexicana, la familia burrón, ¿verdad? Los locos Adam, los Simpson, los supersónicos, Macario con López Tarso, que es capaz de dejar de comer a su familia en un pacto con el diablo para poder comerse un pavo que nunca se había comido en la vida, un guajolote, estamos en México. Y esa diversidad de familias la vemos reflejada en la realidad. Vemos esas familias que han construido lo que ahora somos. Desde las familias originarias de los pueblos originarios, desde el concepto familiar, desde lo que vamos viviendo, tenemos aquí estas familias para llegar a lo que ahora conocemos, lo que ahora es más usual, más conocido y más cercano a nosotros. La familia desde la estructura que vamos hoy a tratar de analizar. Existen familias que están ahí presentes. Y como decía, la realidad se nos impone. Y entonces ahora existen otros modelos, otros estilos y otras maneras que hemos de reconocer primero. Hoy vamos a quedarnos en ese primer paso, si les parece. Reconocer los distintos modelos de familia. Y me gustaría poderles decir esto. El poder de la palabra. Parece mentira todo lo que puede llegar a ser la palabra. Con las palabras se acuna o se golpea. Las palabras hieren, acarician o sanan. Las palabras son sinceras y pueden ser falsas, pueden ser pensadas y espontáneas. Son uno de nuestros mayores tesoros. Las decimos, las escribimos, las leemos y las compartimos. Nosotros aprendemos con palabras prestadas de otros y quizá también nosotros llegamos a decir algo que valga la pena para alguien. Hablamos y en el hablar y en la escucha a veces nos encontramos. En el hablar coincidimos. En el hablar podemos ser cercanos. Para las personas que tenemos fe, decimos que Jesús es palabra de Dios. Porque por su modo de vivir, Jesús fue de un modo auténtico, de un modo honesto y real en la vida. Jesús fue auténticamente amor y pasión por nosotros. Quiero comenzar esta plática así, preguntando quién soy yo, qué palabra soy, cómo vivo la palabra.
Y quiero comenzar así porque, insisto, vamos a ver algunos modelos que puede ser o que no nos cuadren, o que no nos choquen, o que no entren en nuestro concepto, y necesitamos hoy, así, con el poder de la palabra, encontrarnos y ayudarnos a ayudar a los otros a encontrarse. Quiero comenzar también diciendo que en la experiencia de pertenecer a una familia, estos padres, hermanos, esta casa, este lugar, solo desde ahí, desde esa experiencia, se explican algunas razones de ser quien soy, porque en la construcción de nuestra propia identidad está la tarea de asumir de dónde vengo y con quién soy. Comenzaba diciendo que mi familia es de película. Es una expresión que podemos usar para decorar esa experiencia singular de pertenecer a un grupo humano que nos viene dado. Vimos ahí varios modelos de película, ustedes sabrán cuál escogen. Yo ya tengo escogido uno, pero no se los comparto. O quizá al final en las preguntas se los comparto. Bien. Otra afirmación que escuchamos cada vez más y que yo estoy muy de acuerdo con ella es que cada familia es un mundo. Y esa afirmación, queridos padres de familia, es la aceptación que dentro de ese pequeño mundo que es la familia, ahí sucede la vida. Ahí se nos definen rasgos, gestos, pensamientos, personalidad, cultura. Y a veces queremos zafarnos de la familia. A veces queremos cortar con la familia en los distintos momentos de nuestro proceso evolutivo. A veces en ese aire de independencia sentimos que tal cual, como si nos hubiera traído la cigüeña, como si nosotros no perteneciéramos y no hubiéramos sido creados en la familia, como desde que el hombre camina para adelante se crean los hombres. Y creemos que todo lo podemos solos o que no necesitamos de los nuestros, que no necesitamos de nuestra familia. Pero es allí, entre los nuestros, donde la persona se hace humana y se nos revela nuestra dependiente pequeñez. Me atrevo a citar a una monja que me encanta lo que dice, una monja argentina, Marta Porta. Es en la familia donde nos encontramos y nos descubrimos vulnerables, desnudos y reconocidos. Donde las preguntas, ¿cómo estás? ¿Y qué te pasa? ¿O qué pasó? Son tan esenciales como incómodas. Porque ser, estar y pertenecer a una familia no puede separarse. Creo que el objetivo de esta plática está aquí. Descubrir que en la familia somos, estamos y a ella pertenecemos. Nos hacemos, nos formamos siempre en la familia. Y dice Marta, tu familia es raíz, escuela, maestra, parte, origen, destino, referencia, refugio, pasión, problema, solución. Y a veces, dándola por sentado, no para uno a pensar en lo mucho que importa y en lo mucho que hay que apostar por ella. Hay que animarnos a reconocernos como parte de una familia. Y hay que animarnos a reconocer a las familias que están a nuestro alrededor. Bien, después de esta breve introducción, vamos ahora a nuestro punto de partida. Sin decir nada nuevo, creo que puedo afirmar que formamos parte de una sociedad compleja, sometida a los vaivenes de los cambios acelerados, una sociedad cada vez más globalizada y una sociedad que se puede comunicar como resultado de la pandemia en la manera que lo estamos haciendo ahora. Una sociedad que cambia constantemente. Se dice que hace 2 generaciones los cambios tardaban 25, 30 años en llegar. Desde esta generación, los cambios tardan menos de 5 años. En las próximas generaciones, los cambios serán en meses. Lo podemos ver en las comunicaciones. Nos encontramos en una situación de agitación, de crisis y de transformación progresiva. Una de las instituciones
en las que de manera más marcada se percibe la complejidad y el cambio es la familia. Las nuevas condiciones de economía, de trabajo, de salud, consumismo, medios de comunicación, pandemia, no pueden menos que influir y provocar un cambio notable en todo el entorno familiar. Desde esos cambios, tenemos que reconocer que lo que está sucediendo, lo que queremos retratar esta noche, no son simplemente la superación o el abandono de los modelos tradicionales de familia. No estamos hablando solamente del cambio en las funciones que se vive al interior de la familia. Se está llegando a una diversidad muy amplia de situaciones y de modelos familiares. Decía hace un momento que los tipos de familia actuales son muy diferentes a las familias de hace 50 años, las que vimos en el cine, las que vemos en el cine. Y así también como lo eran respecto a las de 50 años más atrás. La evolución del concepto y los tipos de familia han variado progresivamente, al igual que lo está haciendo la sociedad, dando lugar a una cultura distinta y a una diversidad. Por lo demás, diversidad, creo yo, y este es un punto de vista personal, diversidad celebrable, diversidad que nos permite entrar a la pluralidad del mundo. Perdón por la anécdota de 2 segundos. El viernes pasado estuve celebrando una boda que me sentía yo en la ONU, ¿verdad? Porque tenía junto a mí a un traductor en inglés, a un traductor en francés y a un traductor en portugués, porque era una boda global. Esta pareja estuvo viviendo en varios lugares y vinieron gente de todos lados, y entonces escuché mi homilía 3 veces y como siempre no la entendí. Bien, donde antes solo podía hablarse de familia nuclear, papá, mamá e hijos, actualmente tenemos otros tipos de familias que vamos a ver hoy. Las familias biparentales sin hijos, las familias biparentales con hijos, las familias homoparentales, reconstituidas, monoparentales, de acogida, adoptivas, extensas, en fin, que el concepto de familia se ha desdoblado y que además de caminar cada vez más hacia la inclusión, nos indica que la estructura familiar no es un factor determinante para decidir si una familia es funcional o no. Decíamos en un principio que la pertenencia, que el ser y el hacer definían a la familia. Y ahora me atrevo a decir que la estructura ya no define a la familia. Tenemos distintos modelos familiares. Poco o nada tiene que ver la forma que tenga una familia con su buen funcionamiento. Lo más importantes son los factores como la armonía, como el cuidado y la ayuda mutuas, el amor, el respeto y la unión. Miren lo que dice el escritor cordobés Antonio Gala. Ha cambiado la estructura. Las madres antes podían tener hijos porque estaban atendidos y había mucha ayuda en casa. No es que el niño no traiga el pan debajo del brazo, es que la sociedad ya no fabrica panes. ¿Recuerdan? Cuando los abuelos se convertían en el soporte, en el sostén, en la seguridad de las familias jóvenes. ¿Recuerdan como cuando sociedad, todo mundo se hacía cargo de la situación que estaban viviendo otros? Ahora vivimos de manera distinta. No podemos decir que las cosas no han cambiado. En la actualidad existen, y muy cerca de nosotros, y muchas veces más cerca de lo que imaginamos, existe gran diversidad de familias. Todos los tipos de familias existen en igual capacidad en lo que se refiere a cubrir las necesidades básicas que le competen. Vamos a ver ahora, a hacer una definición de familia y a caminar a una descripción, insisto, mera descripción, sin juicios, de estos modelos de familia. Hasta aquí me van siguiendo, espero que sí. Al final, espero preguntas.
Según la Organización Mundial de la Salud, podemos definir a la familia como el conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos, padre, madre, hermanos, etcétera, con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que unen y aglutinan. La historia de la humanidad nos muestra que los hombres han sobrevivido agrupándose de diferentes maneras: clanes, matriarcados, poligamia. La familia tal y como la conocemos ahora en el siglo XXI no ha existido así siempre, ¿eh? Es a partir de la aparición de la sociedad industrial. Es más, no me quiero detener en esto, pero el concepto de familia no le hace mucho favor la etimología. Familia viene de famulus, de sirvientes del pater. El pater familia, el patrón de los sirvientes. Eso quiere decir pater familia. Entonces, es hasta la sociedad industrial cuando empieza a cambiar este concepto. Y desde ahí ha ido evolucionando a través del tiempo. Desde lo que nosotros conocemos como núcleo familiar, padre, madres e hijos, que está en la definición, que está en lo que hemos dicho, hasta llegar a los estilos que hoy por hoy podemos encontrar en el mundo y en nuestros entornos. Oh, perdón, es que me salgo. La familia es la unidad más pequeña de la sociedad y a través de ella se transmite la cultura de una generación a otra. En la familia vemos cómo perviven y crecen las tradiciones y las costumbres de cada pueblo. Cómo la familia es propagadora de cultura, propagadora de un estilo de ser. ¿Cuál es la función de la familia? Las funciones de la familia están relacionadas siempre, inicialmente, con cubrir las necesidades básicas. La necesidad de tener, es decir, nos referimos a lo material, a los aspectos económicos y educativos necesarios para vivir. La familia cubre la necesidad de relación. La familia enseña a socializar, a comunicarse con los demás, a querer, a sentirse querido, a acoger al otro, a recibir a los demás, a abrirme al mundo. La familia cubre la necesidad y tiene la función de acompañar el ser. La familia debe proporcionar a cada individuo un sentido de identidad y autonomía de la misma familia. Decía un poeta por ahí, y con mucha razón, la familia te da apellido porque te ancla a un pasado y a una tradición, pero te pone un nombre porque te invita al futuro, te invita a seguir creciendo. ¿Qué les parece si repasamos los diferentes tipos de familia que existen? Acuérdense, habíamos comenzado solamente con el modelo tradicional de familia. Pues vamos a ver cuál es. El primero es, vamos a hablar de uno que se está imponiendo, la familia sin hijos. Este tipo de familia está formada por una pareja sin descendencia. Y miren, antes se hablaba de la no descendencia por problemas de salud. Cada vez son más las parejas que deciden conscientemente no tener hijos por razones personales. La infertilidad de uno o ambos miembros antes no se podía solucionar médicamente o todavía no se puede solucionar médicamente. También es una razón por la cual no se tienen hijos. Pero el hecho de no tener hijos no es sinónimo de ser familia. El hecho de tener hijos no es sinónimo de ser familia. Las parejas sin hijos también son familias. Y cada vez conocemos más y tenemos familias más cercanas. La familia biparental con hijos. Es decir, esa es la familia más clásica. Esa es la que nosotros llamamos y conocemos familia nuclear. Quiero suponer que por eso estamos hoy acompañados de tantos papás, de 130 y tantos, porque pues tuvieron hijos y están en la prepa y bienvenidos. Y si hay otros modos de tener hijos, ahora los vamos a ver.
Esta es la familia tradicional. Está formada por un padre, por una madre, por él o por los hijos biológicos. Esta es la mayoría de la población. Este es el estándar, por decirlo así. Al pensar en una familia, se imagina uno a la familia biparental con hijos. ¿Recuerdan las imágenes que vimos al principio? La mayoría de esas imágenes era de esta familia biparental. Aunque cada vez se esté ampliando el término, culturalmente aún podemos decir que es el tipo de familia popular. He dicho popular, he dicho conocido, he dicho estandarizado, pero no he dicho el único ni el normal, ¿eh? Aguas con las palabras, por eso empezábamos hablando de las palabras. Popular no significa que sea lo normal, o como dirían en mi pueblo, lo que Dios manda. Lo que Dios manda es que nos amemos, pero bueno. Vamos a empezar a los conflictos. Familia homoparental. Las familias homoparentales son aquellas que están formadas por una pareja homosexual, de dos hombres o de dos mujeres con uno o con más hijos. Miren, esta familia no es nueva. Su presencia en la sociedad simplemente ha aumentado significativamente en los últimos años. Lo pongo en tercer lugar, no lo estoy haciendo por estadística ni por nada, sino lo hago deliberadamente porque hemos de ser muy claros. Este tipo de familias ha tenido que luchar contra los prejuicios derivados de la homofobia. Mientras poco o nada se cuestiona la validez y capacidad de una pareja heterosexual para formar una familia, a las parejas homosexuales con hijos parece que han tenido que recurrir incluso a investigaciones científicas que prueben su legitimidad como familia. La sociedad avanza, las maneras de pensar cambian. Creo que ustedes que tienen hijos adolescentes no tengo nada que enseñarles de cómo cambian las maneras de pensar. Y también lo hace la aceptación de las familias homoparentales. ¿Me dejan hacer un paréntesis? Cuando estuve en un colegio, tuvimos una familia homoparental, y lo digo abiertamente, por la época, por el lugar en el que era, les pedimos a los papás que no lo manejaran tan abiertamente para evitarles problemas a ellos. Y entonces, tenían un niño en preescolar, y cuando tocaba la educación vial, uno de ellos iba a hacer su servicio de ayudar a que los carros se movieran y estaba ahí haciendo el trabajo vial. Y entonces todas las mamás estaban enamoradas y decían que envidiaban a la mujer de ese hombre porque tenían un hombre tan bueno y que ayudaba tanto, pero bueno, la demás historia no la sabían. Fin de la anécdota. Familia reconstituida o familia compuesta. Esta clase de familia probablemente es la más frecuente en la actualidad debido a la creciente tendencia de la separación y el divorcio. Podemos deducir entonces que las familias reconstituidas o las familias compuestas son las que están formadas por la fusión de varias familias biparentales. Tras un divorcio, los hijos viven con su mamá o con su papá y con su respectiva nueva pareja, que puede también tener sus propios hijos a cargo. Y además, el otro progenitor también puede tener una pareja con hijos, por lo que estos hijos formarán parte de una gran familia compuesta. Se componen las familias y se reconstituyen y empieza a haber otra manera de convivir y otro modo de ser y de estar. La familia monoparental. Este tipo de familia, igual que ocurre la monoparental, igual que ocurre con la homoparental, no está exenta de críticas y de prejuicios, tanto en el caso de mujeres como de hombres, aunque estos últimos sean una minoría. ¿Se acuerdan en los años 60, 70, las terribles palabras lacerantes, mamá soltera? Las familias monoparentales están formadas por un único adulto con hijos y generalmente son más frecuentes las familias monomarentales, en la que el adulto presente es la madre. Y a partir de que existe mucha gente que cree
que las familias monoparentales están incompletas, podemos decir por experiencia que eso no es cierto, que este progenitor único no es verdad que necesite forzosamente la ayuda de otro adulto para seguir adelante. Cada vez son más las familias monoparentales que están surgiendo en nuestro país. De hecho, miren qué interesante estadística. Al final de la segunda década de este siglo, para el 2017, 2018, este tipo de familias representaban ya un 10% del total de hogares. Eso lo demuestran los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 2018. 6. La familia de acogida. Las familias de acogida constan de una pareja o de un único adulto que recibe a uno o más niños de manera temporal, mientras que no puedan vivir con su familia de origen y mientras no encuentren un hogar permanente. Son familias temporales que se encargan de ofrecer a menores en situación de necesidad un mejor entorno, una mejor adaptación, hasta que puedan ser o adoptados o hasta que regresen al lugar donde están. Les cuento mi experiencia. Antes de ser jesuita, por eso una especialidad en ciegos, trabajaba en una escuela de ciegos. Y cada verano teníamos que buscar familias para llevar a los niños ciegos que sus familias no podían recibirlos, que era muy costoso un viaje de 4 o 5 horas, que no había lugar en su casa. Y entonces buscábamos familias que los acogían, los recibían, pasaban los veranos con esas familias y regresaban a la escuela. En Europa, trabajé en un centro donde acogíamos niños hasta que la familia biológica podía hacerse cargo de ellos. El caso de hijos de personas privadas de su libertad. Ese recibimiento, ese acogimiento puede ser de urgencia, de corta duración o de larga duración. Puede ser de fines de semanas o de vacaciones escolares. Seguimos con la familia adoptiva. Las familias adoptivas constan de una pareja o de un adulto en solitario, con uno o con más hijos adoptados. Pese a no tener vínculos de sangre, son igualmente familias que pueden desempeñar un rol parental igual de válido que las familias biológicas. Decíamos en el número 2, muchas familias por problemas de fertilidad optan como forma de acceder a la paternalidad a este tipo de adopciones. Otras familias, por convicción personal, prefieren adoptar que concebir. Sin embargo, es frecuente que las familias adoptivas se concentren en los países ricos, en los países desarrollados, dado que sus ciudadanos tienen más recursos económicos para adoptar. España tiene el mayor número de niños adoptados de China y de Rusia. Después sigue la familia extensa. La familia extensa está formada por varios miembros de la misma familia que conviven bajo un mismo techo. De este modo pueden convivir papás, hijos, abuelos, padres, hijos, tíos, cuñados, etc. También es un ejemplo de familia extensa la situación que uno de los hijos tiene su propio hijo y conviven juntos, o cuando sobrinos se mudan con tíos y primos. Esto en México es muy común. Recuerdo muy bien que me invitaron a la colonia Nueva Argentina, ahí por Legaria, a celebrar una misa afuera de una casa. Cuando terminó la misa de la Virgen de Guadalupe, fuimos a los tamales y por esa puertita entré a una casa donde vivían 8 familias y todos eran parientes. Cada quien construyó su cuarto y aquello parecía las casas del viaje de Chihiro, así como puesta por todos lados, pero cada quien vivía. Una familia extensa que se ayudan a sortear la pobreza entre todos. Este tipo de familia está tradicionalmente más extendido en países con menos recursos económicos. Y también es frecuente en países donde culturalmente se valora la unidad familiar, como por ejemplo en Japón, donde es frecuente ver que los padres del padre de familia
conviven bajo el mismo techo que la familia nuclear de su hijo. Y en África también es muy común. En África hay un refrán que yo siempre lo uso y en cada plática lo voy a usar. Si me invitan a otra, espero. Para educar a un niño hace falta la tribu entera. Después seguimos con la familia de abuelos. Esta clase de familia se da cuando los abuelos cuidan de sus nietos debido a que los padres los han abandonado, los han muerto o tienen problemas de adicciones o problemas legales. Dependemos de la situación particular de los abuelos. Los hijos pueden quedarse con ellos hasta que sean mayores de edad y puedan decidir o entrar en programas de adopción. También existen por la situación de familias con padres separados. Miren, siempre decimos que los padres separados es una familia rota. No es verdad. Se sigue siendo familia, ya que habiendo hijos de por medio, los vínculos, derechos y obligaciones siguen existiendo. Hace un momento entré a Tweet y me llamó mucho la atención el tuitazo de una persona. Recordaba el cumpleaños de su abuela y decía: mi papá era alcohólico y nos abandonó. Mi mamá era alcohólica y nunca se hizo cargo. Mi verdadera madre es mi abuela. Y la felicitaba. Ese es un caso. Y ahora viene una familia muy moderna. Las familias unipersonales. Es posiblemente el tipo de familia que empieza a crecer cada vez más en las últimas décadas. Razón por la que cada vez se está aceptando más. Consta de un solo miembro que vive soltero, aunque puede tener relaciones que no llegan a formalizarse. Las personas que viven solas. Esa es una familia también. Una que por lo menos ya sé de 2 personas que me están escuchando que la viven. La familia con mascotas. Hasta hace mucho, el vínculo que unía a una familia era la descendencia, es decir, tener un hijo o tener varios hijos. Sin embargo, cada vez más son las parejas que viven sin la necesidad de tener hijos al mundo y dan y comparten su amor con una mascota. El sentimiento emocional de estas personas con el perro, con el gato, con el canario, con el hámster, con lo que sea, puede ser tan fuerte como el que se puede tener con otro humano, dándole un tratamiento similar y no privándolo de compartir momentos y experiencias. Y las facturas de las mascotitas, me consta, son terribles. Yo conozco una familia muy cercana que a su pequeña perrita le compran sus croquetas para diabético. Bueno, ya ese es otro tema. Familias con padres separados. Aunque se puede entender como una familia rota, insisto, no quita que siga siendo una familia. No quita que tengamos que ver esas obligaciones. Ya está. Y casi para terminar, porque me falta mucho rollo, vamos a la familia matrifocal. Este tipo de familias es muy propio en Jamaica, la República Dominicana, las Antillas Francesas y en algunas regiones de Estados Unidos y de México. Se trata de un sistema de organización familiar en que la madre y su familia materna tienen el mayor peso de la familia. Puede existir un varón como pareja o como esposo, pero la presencia es esporádica. El problema de la migración en México. Y no tiene ningún tipo de relevancia en las decisiones acerca de la crianza de los hijos, sean biológicos o sean adoptivos. Los hombres que se van al norte y que se entienden poco de la familia o se entienden solamente en lo material, pero en las decisiones, nada. En México hay mucha familia matrifocal. Y por último, vamos a la familia comunal. La familia comunal normalmente se compone de una serie de parejas monógamas con hijos que deciden vivir en comuna y compartir derechos y obligaciones entre todos, incluida la crianza de los hijos. Para educar a un niño se requiere a la tribu completa y son ellos mismos los que establecen los límites a los que se puede llegar. Así de rápido, así enumerando, yo llego a esta conclusión, queridos padres de familia. Todas diferentes,
pero todas son familia. Es evidente que las familias han cambiado, aunque quizá la aceptación social no las ha acompañado al mismo ritmo. Son muchos los estudios que ponen de relieve que estas familias se encuentran con el rechazo de la sociedad en la que viven, dado que la población suele quedarse estancada en valores y creencias. Cuando se produce un cambio social, el desconocimiento genera en la población una característica un poco difícil. La característica de vaticinar unas consecuencias terribles a la novedad. ¿Cómo se te ocurre que vas a poder tú sola ser madre? No se puede, es muy peligroso. No, no, no. Los hijos de los gays seguramente van a ser gays. Es que con ese que te estás casando va a manipular a tus hijos y te los quiere quitar o no los quiere y los va a rechazar. Pero si no tienen hijos, ¿cómo se te ocurre que puede ser una familia? ¿Se fijan? Siempre estamos llenos de prejuicios y estereotipos. Los prejuicios y los estereotipos generan malestar, tanto en quienes los dan como en quienes los reciben. ¿De qué se trata? De encontrar en las nuevas formas de ser familia, encontrar que es fundamental, tanto para los adultos como para los niños, un clima que les ayude a vencer las hostilidades, un clima que les ayude a crecer, porque todo esto puede ocasionar problemas en los miembros de las familias no tradicionales. Se trata de aceptar, se trata de adaptarnos. La capacidad de adaptación es la clave de toda felicidad posible. Quienes poseen esta capacidad alcanzan el bienestar con ellos mismos y con su entorno, y tienen muchas más posibilidades de resolver sus conflictos y de favorecer sus impulsos para disfrutar de la vida. La adaptación, déjenme terminar con esto, o casi terminar, no es sinónimo de pasividad o de resignación. Es la habilidad de exprimir la experiencia cotidiana y transformarla en algo que propicie un crecimiento personal. Y también, naturalmente, sabiduría para poner los pies en la tierra. ¿Qué quiere decir poner los pies en la tierra? Reconocer las propias posibilidades y los propios límites y caminar por las sendas que puedan conducir a una convivencia fundamentalmente sana y habitualmente gratificante. Quiero terminar con este poema, que no sé quién es el autor. Si yo fuera limpio de corazón, descubriría que todos somos obras de Dios y que llevamos algo bueno en el corazón, que todos valemos la pena y que nos queda algo de la imagen de Dios, que a todos hay que darles otra oportunidad, que todos somos dignos de amor, de justicia, de libertad y de perdón, que todos somos dignos de compasión, respeto y de muchos derechos, que todas las criaturas son mis hermanas, que la creación es obra maravillosa de Dios, que no hay razón para levantar barreras, cerrar fronteras, que no hay razón para ninguna clase de discriminación, que no hay razón para el fanatismo y para no dialogar con alguien, que no hay razón para maldecir, juzgar y condenar a nadie, que no hay razón para matar ni para el racismo, que todos los ancianos tienen un caudal de sabiduría y los jóvenes de ideales, que los adolescentes tienen un caudal de planes y los niños de amor, que las mujeres tienen un caudal de fortaleza y los enfermos de paciencia, que los pobres tienen un caudal de riqueza y los discapacitados de capacidades, que hay razón para tender puentes, para dar paz a todos, para trabajar por la paz, para amar y defender la creación, que hay razón para ser hermanos y seguir siendo amigos, que hay razón para sonreír a todos, que hay razón para dar a todos los buenos días, para dar a todos la mano, intentar de nuevo hacerlo todo mejor, que hay razón para seguir viviendo, para vivir en comunidad, que hay razón para prestar un oído a lo que dicen los demás, que hay razón para servir, amar y sufrir, que hay razón para muchas cosas más. Pues esto es lo que les comparto. No sé qué piensan y tan tan.
y voy a dejar de compartir para ver si los puedo ver, pero nomás puedo ver a 6. Si hay preguntas, y aquí estamos. Hola, si tienen alguna pregunta la pueden escribir en el chat para que la pueda contestar el padre Daniel, y yo les estaré leyendo. Muy bien. Bueno, hasta el momento hay felicitaciones, pero todavía no hay preguntas. Preguntas. No se puede ver a los demás, ¿verdad? Que no. A menos que les permitamos el acceso. Yo quiero hacer una breve reacción, Daniel, si me lo permites, y es que me parece que la falta de preguntas responde al silencio que deja lo que acabas de decir. Me parece que hay mucho en el corazón de las personas que estamos escuchando y por eso así leo que no haya preguntas, ¿no? Porque me parece que tocaste corazones. Yo leo que están dormidos. No, no es cierto. No, hay muchos agradecimientos, felicitaciones por la reflexión, porque una plática muy reflexiva. Sí, hay muchos agradecimientos y felicitaciones por el momento. Mira, aquí hay una pregunta. ¿Cómo podemos apoyar la aceptación de todo tipo de familias en nuestra sociedad? Me dejan decir una burrada aceptando la nuestra. Es decir, decía Oscar Wilde una cosa maravillosa. No es Oscar Wilde, decía Dostoyevsky. Dostoyevsky decía, todas las familias son felices a su manera. Creo que todos debemos encontrar la manera como somos familia y ser felices. Aceptarnos, entendernos, soportarnos en el sentido profundo de la palabra, ¿eh? Ser soporte del otro, ser sostén, ser esperanza del otro. ¿Perdón? Sí, No, adelante. tenía otra pregunta, pero perdón, no sabía si ya la habías contestado. Sí, yo creo que sí, espero que sí. La siguiente pregunta es, ¿qué clase de familia es la compañía de Jesús? ¿Qué clase de familia? Una familia complicada y disfuncional, completamente disfuncional. Los que no nos quieren a los jesuitas, hay un dicho muy antiguo, que viene de antiguo, viene por lo menos de 1700, porque lo decía Rousseau. Los jesuitas se juntan sin conocerse, viven sin quererse y se mueren sin llorarse. Nada de eso es cierto. Pero somos una familia un poco extraña porque llegamos de todos lados y unimos deseos y unimos la capacidad de entregar nuestras vidas o queremos entregar nuestra vida y tratar de servir al otro. Somos una familia que se juntó por convicción y que se juntó por un deseo, pero tiene la complicación de que nos juntamos sin conocernos. Y en España hay un dicho que me encanta porque refleja lo que sucede incluso con la pareja, ¿eh? Cada quien es hijo de su padre y de su madre, y cada quien trae maneras distintas de pensar, desde cómo tender la cama hasta cómo apachurrar la pasta del cepillo de dientes. Todo eso cambia cuando llegamos a vivir juntos. O nos adaptamos, o encontramos nuevas maneras, o nos dejamos llevar. Hay otra pregunta por aquí, dice, entonces, si soy la madre de 2 adolescentes divorciada y que el padre no figura desde hace muchos años, ¿puedo considerarme monomarental? Totalmente monomarental. Una mamá que asume funciones, que educa, que acompaña y que les enseña el respeto, me imagino, que les enseña el respeto a los demás. Y se fijan, la clasificación nos ayuda no para sentirnos distintos ni raros, sino para reconocer que desde ahí podemos construir lo que pretendemos ser como familias. ¿Algunos tips para mejorar la dinámica familiar con la educación de los adolescentes? Perdón por esto, no es con mala leche. Memoria. Memoria, es decir, nunca se te olvide el adolescente que fuiste. Nunca se te olvide cuáles eran tus conflictos y tus miedos. Segundo, escucha.
Tercero, paciencia. Lo decía el otro día, para educar a un adolescente se necesitan dos cuestiones bien claras. Y disculpen ustedes, pulso de carnicero, pero sensibilidad de bailarina. Sensibilidad de primera bailarina del Bolshoi, pero el pulso de carnicero de la Merced. Firmeza y ternura. Cercanía y disciplina. Disciplina entendida como el seguimiento de reglas, no como golpe, no como grito, no como esto. Sí, firmeza en las decisiones que se toman. Y estoy leyendo este comentario. El otro día escuché a un niño preguntarle a sus padres si los gays iban al cielo. La respuesta del padre fue que no, que iban al infierno. Mi hijo lo escuchó y luego me dijo, papi, yo sí creo que van al cielo porque todos somos iguales ante Dios. ¿Cuál es la posición de la iglesia ante estos temas? Ay, Dios mío, ¿de qué iglesia hablamos? Déjenme salgo por la tangente un poco, porque tenemos una iglesia que todavía vive en el año 1000, tenemos una iglesia que es un poquito medieval. Me parece que yo antes de preguntar por lo que dice, perdón el ejemplo tan rústico, antes de preguntar qué es lo que piensa el empleado demostrador, yo me iría directamente con el jefe. Y el jefe, el Señor Jesús, que quiso fundar una cosa que la iglesia se parece más o menos, porque Jesús nunca quiso fundar la iglesia. Jesús lo que quiso fue venir a enseñarnos a 5 cositas, siempre digo yo: a ser felices, a confiar en que hay algo más allá de esta vida, a amar al prójimo, en servir a los que nos necesitan y transmitir esperanza. Y Jesús lo que busca es la felicidad de las personas, la plenitud de las personas. Y si las personas, desde una preferencia, desde un deseo, desde una manera de ser, sirven, aman, ayudan, encuentran plenitud, yo no veo ningún juicio. Y recuerden, Jesús vino a enseñarnos que Dios no juzga, que Dios ama y que a nosotros no nos corresponde hacer ningún juicio. Y miren, hoy hablamos de gays, pero hace 20 años hablábamos de familias separadas. Hace 50 años tengo una amiga un poco mayor, que es, sí, mucho mayor, tiene 75 años. Y mi amiga me cuenta y dice, mira, cuando yo era niña tenía una compañera de colegio que me caía muy bien, pero estaba prohibido hablar con ella porque estaba divorciada, porque sus papás eran divorciados. Hay mucho dolor, hay muchas maneras como nos hemos herido y lastimado por no entender al otro, por encerrarme en mi propia idea. ¿Recuerdan a Machado? El poema de Machado es bellísimo, bellísimo. Mi verdad, no. Tu verdad, tampoco. Nuestra verdad para construirla juntos. Y a veces queremos apostar a una sola verdad. ¿Qué más dice por ahí? ¿Podría ahondar en la disfuncionalidad más común en las familias y si se encuentra más fácilmente en algún tipo de familia? Bueno, es que ese es otro tema completamente distinto a este. Hoy nada más lo que hicimos fue enumerar y recuperar los modelos, pero disfuncionalidades las existe en todas las familias, desde la familia nuclear. Miren, dicen, ¿recuerdan? Una de las primeras imágenes que puse fue de este caso que fue real, el Castillo de la Pureza. Un hombre en los años 50 en la Ciudad de México que decidió que su familia no se iba a contaminar con el mundo y los encerró. Imaginen ustedes encerrar a 2 adolescentes, pues por supuesto que, lo voy a decir en broma, la hormona saltarina brincó entre los hermanos y hubo problemas de incesto. Es decir, la disfuncionalidad no está en los tipos de familia, la disfuncionalidad está en los tipos de relaciones que vivimos hacia dentro de la familia. Padres dominantes, hijos sin límites, todo eso es lo que va a llevarnos a la disfuncionalidad, pero es otro tema. Aquí dice, el proceso de adolescencia del día de hoy está muy complicada, ya que uno de los
uno los acompaña en todo, así como usted lo dice, escuchando y siempre rodeado de amor. Pero hay un factor externo fuerte que es las redes sociales mismas que los hacen confundirse mucho en encontrarse a ellos mismos. Así es. Aunque uno como padre esté en compañía permanente, ¿qué recomendación puede darnos? Es decir, así como decía yo, el amor y la capacidad de escucha, lo voy a decir en estas palabras, no satanizar. A las redes sociales hay que tenerles mucho respeto, pero no miedo. A las redes sociales, con los hijos, perdón, hay que tener la claridad de hablar lo que existe en las redes sociales. Miren, ayer escuché dos cosas que me parecieron maravillosas. Disculpen ustedes. Si alguna cosa de red social que diga no le entiendan, se la preguntan a Nacho, él se las conoce todas. Fíjense que en unos museos de Viena, porque los tontos de Facebook no permiten desnudos, le cerraban sus cuentas por la cosa, esa función matemática, cuando salía algún desnudo de arte. ¿Qué creen que hicieron? Se fueron a OnlyFans. Ya después Nacho nos explicará qué es OnlyFans. Se fueron a OnlyFans y los museos de Viena tienen OnlyFans es una página pornográfica, terrible. Pero los museos de Viena ahora tienen millones de seguidores, se están forrando de lana y la gente de otros lados del mundo tienen la posibilidad de ver todos los museos alemanes o vieneses que en otras circunstancias no podríamos ver. Un profesor chino hizo un marketing maravilloso. Dijo, estudió dónde están los jóvenes que necesitan aprender matemáticas. Y entonces hizo un estudio y se dio cuenta que en una página pornográfica la mayoría de los usuarios eran jóvenes. ¿Qué hizo? Metió sus videos ahí, sus clases que duran 40 minutos y dicen que este año ganó algo así como $250,000 de puras clases de matemáticas. ¿De qué se trata? No de satanizar, de entender y de ver qué es lo que existe en las redes, de acompañar lo que ven los hijos. Sí, a veces es aburridísimo porque ver niños coreanos bailando es la cosa más absurda que uno puede ver a estas edades, ¿verdad? Pero a veces entender lo que ellos ven es dejar de satanizar para poder acompañar y vigilar y cuidar lo que no es bueno. Creo que el criterio y el discernimiento de familia tiene que ser como muy claro. No sé si hay alguien más. Sí, hay otras dos. Me Ajá. surgió una duda. Considerando que existen todos estos tipos de modelos de familias, ¿qué tipo de familia sería cuando los hermanos mayores se encargan de los hermanos menores debido a la ausencia de los dos padres? Claro, la de los abuelos y la de los hermanos son las familias que en el último año y medio han crecido mucho. Esas son las que llamamos familias fraternales, fráteres entre hermanos. Los hermanos que se encargan de la educación, los hermanos que acompañan, los hermanos que sostienen a los hermanos pequeños, los hermanos que hacen función de papá y de mamá. Que después tendríamos que ver qué consecuencias hay, pero de entrada es como la posibilidad de darle la oportunidad a los chicos de no perderse en la vida y de tener una red que les protege y les ayude. En casa somos súper tolerantes, casi les permitimos hacer lo que quieran, salidas con amigos, viajes, etc. Siempre y cuando cumplan las reglas. Mi pregunta es, ¿será demasiada libertad? ¿Estaremos siendo muy flexibles y caeremos en libertinaje? Yo no sé qué es el libertinaje. Para mí el libertinaje es ser Calígula o alguna cosa de esas espantosas. No, me parece que la libertad se basa en la confianza, en el diálogo y en el entender que se pueden equivocar, pero nunca juzgar. Fernando Savater decía una frase maravillosa de por qué no estaba de acuerdo con la pena de muerte. Y yo estoy muy de acuerdo con Fernando Savater en esa frase maravillosa. Un hecho no me define. Pude haber sido el terrible violador, el hombre más violento, pero nadie tiene derecho a quitarme la vida. Sí tengo la obligación de pagar y de responsabilizarme de mis cosas, pero robarme la oportunidad de vivir, no. ¿Por qué? Porque un hecho no nos define. Un error de un hijo no lo va a definir para siempre. Un error de un hijo puede ayudarle a madurar, a crecer y a asumir sus responsabilidades. A mayor libertad, mayor capacidad de tener hijos libres.
aquí preguntan si se puede contactar personalmente, si se le puede contactar personalmente. Estoy ahí en la Ibero a sus órdenes. Mi extensión 4063 creo que es. A ver, le ponemos. Y los miércoles estoy en la prepa. Llego desde temprano y ya ahí ando todo el miércoles hasta las 3 de la tarde antes de que bajen los autobuses. Bueno, también hay muchos agradecimientos. Me parece que de preguntas, esas serían todas. Bueno, aquí hay una pregunta de si diste una plática en un congreso de ginecología en Acapulco en el 2015. No, en el 2015 yo estaba en España. No es Y cierto, yo estaba aquí, ya estaba aquí, pero no. Acapulco nomás una vez fui a comer unos camarones y ya. creo que esas serían todas las preguntas como tal. Las demás son agradecimientos, comentarios, ¿no? Pero me parece que las preguntas ya se terminaron. Ah, Dice, mi hijo pregunta si lo puede buscar en la prepa para confesión. con todo gusto, ahí estamos para eso. Y también para los que sean creyentes, si la directora da permiso, porque ya ven cómo se pone a veces la directora, no, es con mucho cariño. Los miércoles celebramos una misa a las 10:45 de la mañana. Entonces ahí el que quiera, esto es como las llamadas a misa tal cual, el que las oiga y que vaya. Y si somos creyentes, tan amigos como siempre. Aquí Nacho ya compartió el mail del padre. Y bueno, creo que eso sería todo de preguntas. Sí. Pues ya, pues hacer de cenar porque... Daniel, muchísimas gracias. De verdad que nos sentimos complacidas por haberte escuchado. Por el tono de los comentarios, pues me parece que las familias se sienten igual. Me parece que lo que se van a llevar para reflexionar en sus corazones, eso es lo que me parece más valioso, porque al final, pues cada uno y cada una tenemos nuestras historias, que eso es lo rico, que te lleva a profundizar en tu propio contexto, en tu propia historia. De modo que de verdad agradecemos muchísimo y pues que no sea la última, ¿verdad? No, espero que no, y estoy a sus órdenes. También sé algo de tangos y de boleros cuando quieran. Nacho, nos están pidiendo nada más si puede repetir la frase a mayor libertad. A mayor libertad, mayores responsabilidades y capacidad de crecer. Mientras más libres los hijos, miren, a veces nos decimos, ¿por qué mi hijo es así? Y yo suelo, cuando llegan angustiadas, ¿por qué mi hijo decidió esto? Porque lo educaste bien, porque le enseñaste a ser responsable y en lo que quiere, porque es completamente libre. Perdón por la historia familiar, les prometo que ya me callo, por la historia personal, pero el fin de semana pasado, cuando fue este fin de semana, o cuando haya sido lo de la Fórmula 1, tengo un ahijado en León que se ganó en el Nespresso un boleto y se vino con la novia porque pues ya se habían juntado y la mamá estaba horrorizada que como el padrino cura recibía a una pareja irregular. Le dije, irregular mis chalecos que no tienen mangas, irregular nada. Es una pareja de jóvenes de más de 20 años que se conocen, que él ha sido responsable, que él ha asumido. Tenemos que entender la vida de otra manera, porque la vida evoluciona. Y lo educaron también que se está responsabilizando junto con una niña responsable de construir un proyecto juntos. No estoy dando permiso de nada. Los permisos se los dan sus papás. Bien. Hay una pregunta que me parece importante acerca de las confirmaciones. Para los que tienen más años en relación con la prepa, fíjense que a raíz de que nos mudamos a Lerma, pues tuvimos que cortar esa práctica por razones internas, pero estamos ya retomando esta posibilidad, ya nos pusimos en contacto con la parroquia, entonces pues en cuanto ya estemos preparados, pues les vamos a invitar a quienes deseen prepararse para la confirmación y además celebrar la confirmación. Muy bien. Oigan, primera comunión, pues no, eso les invitamos a que se acerquen a su parroquia, por favor. Bueno, voy a contradecir a Nacho. En la parroquia no los pelan, yo voy a abrir un grupo en la Ibero para mayores, porque hay mucha gente, muchos remisos, que no se quieren acercar a la parroquia por lo que decíamos.
Si en la parroquia los van a querer a poner a estudiar con niños de 10 años y aprenderse de memoria un montón de cosas, en la universidad vamos a querer hacer una cosa distinta, ya les contaré. Pues muchísimas gracias. Si no hay más, de verdad, de corazón, gracias a quienes se conectaron. Y pues vámonos a descansar. Muchas Aplausos. gracias. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Bueno, pues buenas noches y cenen rico. Y Bueno. gracias, Daniel. Un gran mensaje de amor y esperanza. Muchas gracias. Gracias.